desde la realidad, desde que están con esa realidad que tienen aquellos que están todos los días en la escuela, con los estudiantes, con los profesores, con las familias, y es por eso que ya estamos junto a Iván Inostroza, director de la escuela Arturo Prat de Puerto Montt, y además también parte de la dirigencia de la Asociación de Directores de Establecimientos Municipales. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Katy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oiga, es importante para nosotros que pueda estar acá porque muchas veces hablamos de educación, ¿cierto? Y hablamos con autoridades de educación, etcétera, pero es distinto poder conversar con alguien que está donde las papas queman, como se dice popularmente hablando. Bueno, sí, es verdad. Esa es una crítica que siempre se hace, que hacen los profesores, qué sé yo, los directivos, que siempre los que hablan de educación son los que no están en educación. Entonces, desde ahí es distinto hablar. Un panorama totalmente diferente. Exactamente. Y en ese sentido, para que nuestra audiencia se vaya familiarizando un poco, ¿quién es Iván Inostroza? ¿Cuánto tiempo lleva en la educación pública? ¿Cómo es que se hace parte de esta dirigencia de asociación, cierto, de establecimientos municipales? Bueno, yo soy profesor de origen, profesor de filosofía, en el fondo, en primera instancia de origen, y he trabajado en varios lugares, en educación pública y en educación privada, y a la educación pública de Puerto Montt llegué hace 6, 7 años atrás. Y he pasado por distintos establecimientos y en realidad hoy día estoy en una escuela muy muy bonita, una escuela que se llama Arturo Prat Chacón, que está en la ex escuela 100. Yo creo que si uno dice eso, la gente sabe de qué estoy hablando. Ya. ¿Dónde está ubicada la escuela Arturo Prat? Yo ahí debo decir que no conocía tanto hasta que, bueno, después ahí uno se va informando porque ustedes están con una campaña bien interesante precisamente para dar a conocer su escuela. Sí, justamente porque esa pregunta surgió mucho, siempre me dicen, ¿dónde está la escuela? Entonces primero partíamos diciendo que era la escuela 100 y ahí la gente se ubicaba, pero hay algunos también que no siempre sabían dónde estaba y debemos decir que está en la calle se llama Río Huillinco, pero es en la avenida principal entre la clínica universitaria y la Universidad de San Sebastián, digamos. Hay una avenida ahí en la mitad está al lado de la iglesia María Reina y Madre de la Pichapuyuco. Perfecto, nos queda relativamente cerca, ¿eh? Sí, muy cerca. Oiga, ya, profesor de filosofía, ¿cierto? Ahí de origen, ¿cuánto tiempo más o menos ya lleva trabajando en esto de la educación? Parte como profesor, pero luego va asumiendo distintos cargos directivos y finalmente llega a este gremio de directivos de los establecimientos municipales. Sí, yo llevo 25 años al menos en educación, de los cuales yo creo que 20 ya en la gestión educacional, en cargo directivo. Y hace un par de años atrás, por lo menos 4, en Puerto Montt nos decidimos formar una asociación de funcionarios, asociación gremial, los directivos de las escuelas. Estábamos con ganas de unirnos un poco más para poder dialogar con los otros gremios y con el sostenedor sobre algunas inquietudes que tenían porque los equipos de gestión y los equipos directivos tienen a veces demandas muy particulares, que no son las mismas de los profesores ni de los asistentes a la educación. Nos costó un poco, pero al final llegamos a formar esta asociación gremial. Oiga, y en ese sentido, desde esta dirigencia, son varias cosas compartidas probablemente la que tienen entre los establecimientos municipales. Es muy distinta la realidad de los colegios municipales, puede sonar súper burda la pregunta, pero es muy distinta la realidad que viven ustedes en los colegios municipales a lo que viven, por ejemplo, aquellos que trabajan en los colegios particulares. Sí, o sea, claro que sí, porque nosotros los colegios municipales siempre están al debe en hartas cosas, trabajamos a veces con la necesidad. Sí, o en la necesidad, unos colegios más que otros, pero en realidad siempre uno está al límite de la necesidad, de que siempre falta algo, que siempre en alguna ocasión el material no está suficiente. Entonces el profesorado en general está acostumbrado y los directivos acostumbrados a trabajar en esa necesidad de autogestionar, conseguirse cosas. No está todo lo que uno quisiera y que en un colegio particular quizás uno lo solicita y está. Oiga, bueno, las realidades son distintas y en ese sentido es súper importante abordar que
algo que hoy día está ahí, que se está debatiendo y también se está conversando. Seguridad, violencia, ¿cierto? Nuevos proyectos. Hay un tema que probablemente genera opiniones, ¿cierto? Distintas, incluso entre quienes nos están escuchando, y tiene que ver con esto de la seguridad dentro de los colegios, porque se ha discutido el proyecto denominado Escuelas Protegidas, que puso sobre la mesa, entre otras cosas, la posibilidad de revisar mochilas. Usted que está dentro de una escuela todos los días, ¿es partidario de que se revise la mochila de los estudiantes, por ejemplo? Mira, yo creo que hay que leer bien la ley. La ley, yo creo que el titular de la prensa dista un poco de la ley, ¿cierto? Porque bueno, a veces el diario o las noticias o las redes sociales dice, desde ahora en adelante se podrán revisar mochilas. Y nos explica que la ley 21.827, que ya está publicada ahora desde el 12 de agosto, claro, permite de alguna manera y en algunas circunstancias revisar las mochilas, los bolsos o lo que lleva el estudiante. Sin embargo, esto tiene un montón de requisitos. No es llegar que abrir la mochila. No es, la gente piensa que es colocarse en la puerta de cualquier persona, el inspector, y abrir mochilas. No es así. No es así. La ley tiene muchos requisitos. Ya, esto tiene que ver con que si bien la iniciativa efectivamente incluyó la revisión de mochila, después, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional declara como inconstitucional la facultad que permite, por ejemplo, a las policías revisar vestimenta, mochilas dentro de establecimientos. Entonces ahí pone como distintos tipos de requisitos, como usted bien señala. ¿En qué casos, por ejemplo, particulares uno podría revisar una mochila? Si usted, por ejemplo, es informado y le dice, mira, ¿sabes qué? Tal estudiante viene con esto, nosotros lo vimos, etcétera. Ahí, ¿cuál es la maniobra? Claro, bueno, primero tiene que estar, primero es una facultad del sostenedor, o sea, no es obligatorio. Ya. O sea, si yo como sostenedor no quiero colocar eso en el reglamento o que no quiero que mis colegios lo coloquen, no se coloca, digamos. Ya. Pero si está, hay que colocarlo en el reglamento. Eso es lo primero. Y en segundo, claro, tiene que haber una evidencia de que pudiera haber algo que atente contra la seguridad de la comunidad y yo supiera que en ese curso, por ejemplo, en ese grupo, hay algunos estudiantes que, no sé, portan algún elemento, no sé, un arma blanca, por ejemplo, y yo puedo entonces quizás llamar a ese grupo que fue identificado y hacer el procedimiento. Pero este es un procedimiento muy engorroso delicado, y delicado. Muy delicado, sí. Claro, porque en el fondo ahí de repente uno, como va escuchando ahí distintas opiniones, empieza este debate también de dónde ponemos el límite, ¿cierto?, entre el derecho a la privacidad, el resguardo, pero también el bien de otros 300, 200 estudiantes. Es como... Por supuesto, no, tiene que ser en un lugar, por ejemplo, en un lugar seguro, tiene que ser, al menos dos adultos. Se dice que estos adultos tienen que estar preparados y capacitados, aún no se ha dicho cómo o quién va a certificar esta capacitación, pero tienen que estar capacitados, tienen que estar designados, tiene que haber un lugar privado, tiene que ser llamado el apoderado. Carabineros y otras fuerzas no pueden revisar, no se puede revisar la vestimenta, por ejemplo. Sí la mochila, pero no la vestimenta, no se puede tocar al alumno, al estudiante. Entonces, claro, hay muchos requisitos. Y que claro, la ley pudiera ser que en algún minuto, en algún establecimiento donde es muy conflictivo se pudiera hacer, sobre todo quizás en enseñanza media o en algún caso en básica, pero hay hartos requisitos. Oiga, y bueno, esta ley, ¿cierto?, se genera en un escenario donde hoy día parece cada vez más complejo poder hacer clases, quizás como por este modelo que se viraliza tanto de las peleas, los conflictos, donde de repente uno dice, no, es que en las escuelas ya no hay control. ¿Es tan así? Y era necesario implementar esta ley porque está como esa sensación de ese espíritu de la ley que tiene un vacío donde finalmente igual se le carga la responsabilidad a los funcionarios de los colegios, porque es alguien del colegio el que va a tener que ejecutarlo. Claro, yo creo que aquí hay una mirada de fondo, hay distintas miradas de educación y de la convivencia, de cómo combatir estos conflictos. Yo personalmente creo que la convivencia educativa no va por ahí, creo que no se resuelve el problema, porque si no
podríamos decir entonces que con esto, o sea, podríamos hacer una comparación. Entonces, significa que si yo reviso, si yo soy estricto, reviso mochila, pongo pórticos, ¿cierto?, en las entradas de los colegios, significa que se va a terminar esto. Entonces, bueno, entonces las cárceles no habrían... No habría nada porque todo estaría, porque ahí revisan, está todo muy revisado, no habrían peleas dentro. Entonces uno dice, pucha, entonces el pórtico ni la revisión no es la solución, porque la convivencia educativa tiene que ver con otros elementos. Y creo que eso es una mirada distinta, porque yo creo que tendría que tener yo guardia, no sé, guardia, vigilante, revisar mochila. Y eso no me soluciona el problema de la convivencia. Ya, en ese sentido, bueno, quizás la ley nace con un buen espíritu, ¿cierto?, de dar alguna herramienta, ya sabemos que es súper engorroso, pero no termina finalmente solucionando el problema, porque que tú le revises la mochila a un estudiante, te encuentres que efectivamente, no sé, lleva un arma o algo, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó con el estudiante antes? ¿Qué pasa con el estudiante afuera que tiene que llegar a poner esto en la mochila? Y eso no lo trabaja la ley. No, en absoluto. ¿Qué pasa con este estudiante? ¿Quién conversó con él? ¿Quién se dio cuenta antes? Porque esto no es una conducta de un minuto, a no ser que sea alguien que lo hizo de broma por una vez. Pero si alguien porta esto, son conductas que se van repitiendo, que están asociadas a otras conductas. Entonces ahí el colegio también tiene que trabajar otros temas que son más profundos. Pero la convivencia no se resuelve con este tipo de medidas. La seguridad quizás, pero no. Pero no termina resolviendo el problema. No. Iván, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar porque tenemos que continuar hablando de convivencia y también de algo bastante interesante, porque a fines del 2026 los colegios debiesen ya pasar al SLEP y desmunicipalizarse. Vamos a ver cómo va todo ese proceso, cuáles son las proyecciones o las visiones que ustedes también tienen con respecto a todo esto, que bueno, ya esperamos se concrete pronto. Vamos y volvemos.